Era una de esas noches que parecían sacadas de un sueño. La gente reía, los juegos fluían con naturalidad y todo parecía estar en su lugar. Estábamos rodeados de amigos cercanos, aquellos con quienes compartíamos nuestra vida cotidiana. No había nada que pudiera arruinar este momento, o al menos eso pensaba. Estaba con Laura, mi prometida, y todo en ella era perfecta. Llevábamos meses comprometidos, ya habíamos elegido la fecha para la boda, y nuestra relación parecía ser lo que siempre había soñado. Siempre había sido una mujer dulce, comprensiva, y cada vez que la miraba, sentía que no podía haber tomado mejor decisión en mi vida. Estaba convencido de que pasaría el resto de mis días a su lado, compartiendo risas, alegrías y hasta las dificultades que la vida nos presentara. Tenía el futuro claro, y estaba seguro de que no había secretos entre nosotros. Aquella noche estábamos en casa de unos amigos disfrutando de una velada relajada. El aire fresco entraba por las ventanas abiertas. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, y la música de fondo acompañaba perfectamente las conversaciones. En medio de las risas, alguien sugirió jugar a verdad o reto, un clásico, para romper el hielo. No era mi juego favorito, pero al ver cómo todos se divertían, acepté sin pensarlo demasiado. Laura estaba sentada a mi lado, su mano entrelazada con la mía, mostrándome una sonrisa que solía derretir mi corazón. Había algo en su mirada, esa seguridad y confianza que tenía en ella, que me hacía sentir que nada podría separarnos. Los primeros turnos fueron tranquilos, preguntas inocentes, retos sin importancia. El ambiente se mantenía ligero, sin mayores complicaciones. Todos bromeábamos y disfrutábamos de la compañía, hasta que llegó su turno. Laura fue elegida para responder una pregunta o aceptar un reto. La sonrisa que tenía en su rostro se desvaneció por un segundo, pero rápidamente la recuperó, como si quisiera mantener la calma. La noche seguía fluyendo como si nada fuera a interrumpir la armonía que habíamos construido. Entonces, alguien, de los amigos más cercanos, uno que siempre se metía en los asuntos más atrevidos, propuso un reto diferente. Laura, ¿te atreves a decir la verdad sobre algo que jamás le hayas contado a alguien? La tensión aumentó al instante. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Sabía que Laura era una persona reservada, alguien que no solía compartir sus pensamientos más íntimos con facilidad. Sin embargo, la situación era tal que todos la mirábamos expectantes, esperando la respuesta. Ella parecía tranquila, pero en sus ojos había algo que no pude identificar con claridad. Fue un pequeño momento de duda, un leve titubeo que apenas noté, pero que ahora, al recordarlo, me parece tan revelador. Me miró a los ojos como pidiendo permiso para contestar, y luego, en un tono algo vacilante, aceptó. «Está bien, lo haré», dijo Laura, con una sonrisa forzada. Aceptó el reto, y por un momento, la sala se llenó de murmullos. Las miradas estaban fijas en ella, esperando escuchar algo que ninguno de nosotros esperaba. Laura era conocida por su carácter fuerte y su habilidad para mantener las cosas en secreto, así que la expectativa estaba a su favor. Pero en ese instante una inquietud se coló en mi pecho. Quizás era solo un presentimiento, pero no sabía por qué. Algo me decía que no todo estaba bien. Ella respiró hondo, pareciendo decidirse en el último momento. «La verdad es que hace unos meses conocí a alguien», comenzó, con voz baja pero clara. No pude evitar tensarme. Alguien con quien pasé tiempo fuera de lo normal, alguien con quien me sentí diferente. Y eso es todo lo que diré. La sala quedó en completo silencio. Mi corazón dejó de latir por un instante. No entendía lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué nunca me había dicho nada? Mi mente empezó a dar vueltas, buscando respuestas que no encontraba. Todos miraban a Laura esperando que continuara, pero ella no dijo más. La incomodidad se apoderó de la habitación. Mientras todos asimilaban sus palabras, yo me quedé congelado. No podía creer lo que había oído.
Laura, mi prometida, había admitido algo tan inusual para ella, que había compartido momentos especiales con otra persona, algo que no me había dicho, algo que ahora de alguna forma nos estaba separando en ese mismo instante. Me quedé allí, con la mente nublada, tratando de procesar la realidad que estaba ante mí. La respuesta de Laura había sido breve, pero el impacto fue mucho mayor. Algo en su mirada ya no era el mismo. De repente, la certeza que había tenido de que nuestra relación era perfecta comenzó a desmoronarse ante mis ojos. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Por qué no me lo había contado antes? ¿Qué pasaba por su mente? En ese momento, todo lo que pensaba que sabía sobre ella empezó a desvanecerse, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente la mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida? El ambiente en la sala había cambiado completamente. Lo que antes era una noche llena de risas y diversión, ahora se había convertido en una pesada carga de incertidumbre. Las palabras de Laura seguían resonando en mi mente, y no podía dejar de pensar en lo que acababa de confesar. Hace unos meses conocí a alguien. Esas palabras no salían de mi cabeza. ¿Cómo podía ser posible? ¿Por qué nunca me dijo nada? La idea de que había algo que ella me había ocultado me comenzó a consumir. Los demás intentaron seguir jugando, pero la atmósfera ya no era la misma. Nadie se atrevía a romper el silencio, y yo solo podía observar a Laura, tratando de entender qué significaba lo que había dicho. Ella, por su parte, trataba de disimular, como si lo que había ocurrido no fuera tan importante. La sonrisa que antes parecía tan genuina ahora era forzada, como si estuviera intentando ocultar algo más profundo. Finalmente, uno de nuestros amigos, que no conocía la magnitud del impacto de las palabras de Laura, intentó suavizar la situación. «Venga, Laura, no te pongas tan seria. Era solo un juego», dijo tratando de aligerar el ambiente. Pero lo que no entendía es que para mí ya no era solo un juego. Había algo mucho más grande en juego ahora. Mi confianza, mi relación y la imagen de Laura que había construido durante todos esos meses. Laura miró al grupo con una ligera risa, como si estuviera esperando que todos la perdonaran y todo volviera a la normalidad. Pero yo no podía. No podía mirar la situación con la misma ligereza. Había algo en su respuesta que no me dejaba tranquilo. Esa sensación en mi pecho no desaparecía, y a medida que pensaba en sus palabras, comenzaba a preguntarme si realmente sabía quién era ella. Después de un rato, el juego continuó, pero mi mente estaba completamente absorta en lo que acababa de suceder. Cuando le llegó el turno a otro de nuestros amigos, el chico de siempre, el que no tenía filtros y siempre decía lo que pensaba, propuso una pregunta que, sin saberlo, cambiaría todo. Miró a Laura y con una sonrisa traviesa, lanzó la siguiente pregunta. «Laura, ¿alguna vez has estado en una situación comprometida con alguien más mientras estabas conmigo?» Mi estómago se revolvió al escuchar la pregunta. Era una simple pregunta de verdad, pero para mí las consecuencias de la respuesta podían ser devastadoras. Los demás se quedaron en silencio, mirando a Laura, esperando su reacción. Yo me sentía atrapado, incapaz de reaccionar. Laura, al escuchar la pregunta, parpadeó varias veces como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. De repente, ya no parecía tan confiada. Fue un momento de vacilación, un pequeño suspiro que dejó claro que esa pregunta no era tan fácil de responder. Laura desvió la mirada por un momento, y por primera vez, desde que la conocí, me pareció que no sabía cómo responder. Durante esos segundos, el aire en la habitación se volvió espeso, pesado. Todos los ojos estaban sobre ella, y yo no podía apartar los míos de su rostro. Esperaba que me mirara y que, con la sinceridad que siempre había creído en ella, respondiera, con claridad, pero lo que ocurrió a continuación no fue lo que esperaba. «Sí, he estado en una situación comprometida», dijo finalmente, con una voz que no sonaba tan segura como antes. Sus palabras cayeron como una bomba. En ese instante,
Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Lo que había considerado una relación perfecta estaba siendo destruida ante mis ojos. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. Sabía que lo que acababa de decir no era algo trivial, y sin embargo no podía creerlo. Ella me miró y por un momento no dijo nada. Estaba avergonzada. Su rostro se sonrojó ligeramente, y su silencio me cortó aún más que sus palabras. La incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Fue un error, respondió finalmente. Solo fue una vez y no significó nada, pero no te lo había contado porque no quería que pensaras que te estaba ocultando algo. No quiero que te sientas mal, de verdad. Esa respuesta no fue suficiente. No podía entender cómo algo, que según ella no significaba nada, podría haber ocurrido mientras estábamos juntos. El hecho de que no me lo hubiera contado me hacía sentir aún peor. Si realmente no significaba nada, ¿por qué cayó sobre ello durante tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijo en su momento? La duda comenzó a llenarme, y una sensación de traición comenzó a aflorar en mi interior. Los amigos en la sala intentaron restar importancia al asunto, sugiriendo que fuera solo un error que no valía la pena mencionar. Pero para mí, ya no era solo un error. Las palabras de Laura seguían rondando en mi mente, y mi visión de ella comenzó a tambalear. La confianza que había depositado en ella, la imagen de la mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida, comenzó a desmoronarse. Mientras observaba su rostro, tratando de encontrar alguna señal de arrepentimiento genuino, me di cuenta de que no podía dejar pasar esto tan fácilmente. No podía ignorar lo que acababa de decirme, ni el hecho de que me había estado ocultando algo tan importante. Había una parte de mí que no podía dejar de preguntarse si esto era solo el principio de algo mucho más grande, algo que jamás habría imaginado. Esa noche, mientras todos seguían con la charla y los juegos, yo no podía dejar de pensar en lo que Laura había dicho. Y aunque traté de convencerme de que todo podía estar bien, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La pregunta que había lanzado nuestro amigo había sido el detonante de algo mucho más profundo. Mi confianza había sido quebrada, y mi relación con Laura ya no sería la misma. Al principio, traté de convencerme de que todo podía seguir como antes. Quizás Laura solo había cometido un error, un pequeño desliz del que ahora se arrepentía. La idea de que nuestra relación podía seguir adelante, de que podríamos superar este obstáculo, me daba algo de consuelo. Pero a medida que pasaban los días me di cuenta de que no podía seguir ignorando las señales. Algo dentro de mí había cambiado, y ya no podía ver a Laura de la misma manera. La primera vez que hablamos después de esa noche, fue en un tono más tranquilo, aunque la tensión entre nosotros era palpable. Yo trataba de parecer relajado, como si lo que había pasado no me afectara tanto, pero en el fondo, me sentía roto. No sabía si podía confiar en ella nuevamente, si nuestras conversaciones y momentos juntos antes de esa noche tenían el mismo significado. Algo me decía que ya no era el mismo. Algo se había roto en mi interior, y el muro que había construido a su alrededor comenzaba a derrumbarse. Laura, por su parte, parecía estar intentando enmendar lo sucedido. Estaba arrepentida. Me aseguraba que lo había hecho por una confusión del momento, que no había significado nada para ella, que lo nuestro siempre había sido real. Pero había algo en su mirada que no encajaba. Cuando hablaba de su error, sus ojos no reflejaban la sinceridad que esperaba. Me hablaba como si no fuera más que un incidente aislado, pero yo no podía dejar de preguntarme, ¿realmente lo era? ¿O había algo más oculto detrás de su confesión? La incomodidad creció con cada conversación. Laura intentaba acercarse, acariciar mi rostro, hablarme con ternura, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Esa noche, esas palabras, esa mirada de duda que había visto en ella, todo eso no dejaba de rondar en mi cabeza. Las veces en las que se había comportado de manera extraña, las veces que me había dejado en segundo plano,
comenzaron a tomar un nuevo significado. ¿Era todo parte de una mentira? ¿Había algo más que aún no me había contado? Mis sospechas se intensificaron cuando comenzaron a surgir pequeños detalles que antes había ignorado. Empecé a recordar los momentos en los que, sin razón aparente, Laura se alejaba por teléfono. Pequeñas conversaciones que tomaba de manera extraña, como si no quisiera que las escuchara. Esos gestos que antes me parecían inofensivos, ahora parecían ser piezas de un rompecabezas que no quería ver. Las mentiras, los silencios, las evasivas, todo se iba conectando en mi mente de una manera que no podía ignorar. No podía seguir así. La duda me carcomía por dentro, y el peso de la desconfianza me estaba ahogando. Fue entonces cuando decidí enfrentarla. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesitaba respuestas claras. Necesitaba saber la verdad, sin rodeos, sin excusas. Así que, una tarde, cuando estábamos en casa, la miré directamente a los ojos y le pregunté lo que llevaba días evitando. ¿Qué más me estás ocultando, Laura? Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendida por la intensidad de mi pregunta, pero no dijo nada. Solo se quedó en silencio, mirando al suelo como si estuviera buscando las palabras adecuadas. La tensión en la habitación era insoportable. Yo estaba esperando algo, una respuesta, una justificación, pero nada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Qué más ha pasado entre nosotros? ¿Que no me has contado? Insistí, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Ella levantó la vista, y por fin sus ojos encontraron los míos. Vi la lucha interna que estaba librando, y por un momento pensé que quizás, al fin, iba a ser honesta conmigo. Hubo algo más, dijo en un susurro. Sus palabras cayeron como una bomba, más fuerte que cualquier otra revelación. Hubo algo que no te dije porque sabía que te haría daño. Lo que te conté sobre aquel chico no fue todo. No fue solo una vez. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué significa eso?, pregunté con el aliento entrecortado. Laura bajó la cabeza y susurró. Fue algo más largo de lo que pensabas. Durante varios meses estuve viéndolo en secreto. No quería que supieras nada porque sabía que te destruiría. Lo que te conté fue solo la punta del iceberg. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. La sensación de traición fue insoportable. Había pasado tanto tiempo confiando en ella, creyendo en nuestra relación, en nuestro amor, y ahora todo se desmoronaba frente a mis ojos. No solo había sido un error, no solo fue una vez, era algo que había estado ocurriendo durante meses, algo que había estado ocultando con una mentira tras otra. El dolor en mi pecho era tan intenso que me costaba respirar. Sentí que me había quedado sin fuerzas para continuar escuchando, pero tenía que hacerlo. Necesitaba saber toda la verdad. No podía vivir en la oscuridad. ¿Por qué?, pregunté con la voz rota. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que no tenías conmigo? Laura parecía completamente avergonzada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento me pareció que sentía verdadero arrepentimiento, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que ya era demasiado tarde. Las palabras que había dicho no podían borrarse. Los meses de engaño no podían ser olvidados tan fácilmente. Lo siento, de verdad, dijo con un susurro. No puedo explicarlo, fue una confusión. Estaba perdida, no sabía lo que quería, y en algún momento simplemente lo hice. Pero te prometo que no quería hacerte daño. El dolor de escuchar esas palabras fue aún mayor que la confesión en sí. Lo había hecho, lo había vivido, y ahora me estaba pidiendo perdón como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podía confiar en ella de nuevo? ¿Cómo podía mirar a la mujer con la que pensaba casarme y creer que era la misma? El desenlace de nuestra relación se estaba formando ante mis ojos. No había marcha atrás. Ya no podíamos seguir como antes. El daño ya estaba hecho, y aunque intentó disculparse, su arrepentimiento no podía reparar lo que se había roto. La confianza, una vez perdida,
No se podía recuperar tan fácilmente. Y lo que era peor, me di cuenta de que, aunque aún la amaba, ya no la reconocía. Lo que había comenzado como una simple pregunta en una noche inocente, había destapado un torbellino de mentiras y secretos, y lo que quedaba de nuestra relación era solo un vestigio de lo que había sido antes. Ya nada sería igual. Los días que siguieron a la confesión de Laura fueron como una pesadilla que no podía despertar. La mentira que había estado ocultando durante tanto tiempo ya no era algo que pudiera ignorar. Todo lo que pensaba que conocía de ella, todo lo que creía sobre nuestra relación, había quedado destruido en un abrir y cerrar de ojos. No podía dejar de pensar en lo que me había contado, en esa verdad que había salido a la luz, una verdad que nunca imaginé que podría existir. A pesar de sus lágrimas y sus intentos de justificar sus acciones, no podía mirar a Laura de la misma manera. La confianza que había construido con ella se había desvanecido, y las palabras que había pronunciado no podían borrarse. Me encontraba atrapado en una espiral de confusión, de dolor y de incredulidad. ¿Cómo podía ser que la mujer con la que había planeado pasar mi vida me hubiera engañado de esta manera? La relación que habíamos tenido no era la que creía. Había estado viviendo en una burbuja, pensando que todo era perfecto, cuando, en realidad, estaba siendo engañado, manipulado por la persona en la que más confiaba. En mi mente, la traición ya no era solo una infidelidad, era una mentira tras otra, una cadena de engaños que me había mantenido ciego a la realidad. Una tarde, decidí tomar una decisión. No podía seguir viviendo con las dudas. No podía seguir dando vueltas a las mismas preguntas sin respuestas. Necesitaba saber toda la verdad. Si Laura quería que nuestra relación tuviera algún futuro, necesitaba ser completamente honesta conmigo. Necesitaba contarme todo, sin omisiones, sin excusas. La convoqué a una conversación, y aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a escucharla una vez más. Laura llegó a casa con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Podía ver el arrepentimiento en su rostro, pero también veía algo más, algo que no lograba identificar. Quizás era miedo, o tal vez era culpabilidad, pero sabía que ahora no podía confiar en sus palabras como antes. «Necesito saber la verdad, Laura», le dije con voz firme, aunque mi corazón se sentía quebrado. «No quiero más mentiras, no quiero más secretos. Si realmente te importa, necesito saber todo. ¿Qué más me estás ocultando?» Laura se quedó quieta por un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Sabía que en este punto no podía ocultar más cosas. No podía seguir guardando secretos. Finalmente sus ojos se encontraron con los míos y por un instante la vi vulnerable, como nunca antes. Parecía que la conversación había llegado a un punto de no retorno. «Hay algo más que no te he contado», dijo, su voz temblorosa. «Algo que no quería que supieras, algo que me avergüenza. No fue solo una aventura. No fue solo un error aislado. La tensión en el aire era insoportable. Yo no sabía qué esperar, pero sabía que lo que vendría sería aún más doloroso de lo que ya había escuchado. Cada palabra que salía de su boca parecía destrozarme aún más. Durante esos meses que estuve viéndolo, no fue solo un encuentro casual. Empecé a sentir algo por él. Fue algo más profundo de lo que pensaba. Me enamoré de él, o al menos eso creí en ese momento. Fue un error, algo que no puedo explicar, pero me dejé llevar por la confusión. Cuando volví a casa, cuando estaba contigo, me sentía vacía, como si no fuera suficiente, como si algo me faltara. Su confesión me golpeó con fuerza, más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. No era solo una infidelidad, no era solo una mentira. Había algo mucho más oscuro y doloroso detrás de todo. Laura no solo había estado con él, sino que se había enamorado de él. Ese sentimiento, esa conexión emocional, era lo que había estado ocultando, y eso lo cambiaba todo. Mi mente estaba en shock, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La traición no solo había sido física, sino también emocional.
¿Cómo podía seguir adelante después de esto? ¿Cómo podía perdonar a alguien que no solo me había engañado, sino que además había permitido que sus sentimientos se confundieran con los de otra persona? Todo lo que había creído sobre nuestra relación se desmoronó en ese instante. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me ocultaste todo esto? Le pregunté, con la voz rota, mientras el dolor me llenaba por completo. Si de verdad me querías, ¿por qué hacerme esto? ¿Por qué engañarme de esa manera? Laura bajó la mirada y por primera vez su rostro se tornó completamente desencajado. Sabía que no había forma de justificar lo que había hecho. Las palabras de arrepentimiento ya no servían de nada. Ella había cruzado una línea que no se podía borrar, y todo lo que había hecho antes de esa confesión ahora parecía vacío. Lo siento, dijo en un susurro. Lo siento mucho. No sé por qué lo hice. No sé cómo llegué a este punto. Solo sé que fue un error, y que nunca quise hacerte daño. Pero ahora veo lo que he perdido, y sé que no hay vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero no por amor. Era el dolor de la traición lo que me consumía. Laura había cruzado una línea que no podía perdonar. El hecho de que se hubiera enamorado de otra persona mientras estaba conmigo era algo que no podía superar. La confianza que había construido durante todo este tiempo se había ido por completo, y no había forma de reconstruirla. En ese momento, supe que nuestra relación había llegado a su fin. Aunque aún la amaba, ya no podía quedarme con alguien que me había mentido de esta manera. Las mentiras, las infidelidades y el engaño habían marcado un antes y un después. La historia que habíamos compartido ya no existía. Todo lo que habíamos construido juntos se desmoronó, y lo único que quedaba era el dolor de la verdad. Laura me miró una última vez, con los ojos llenos de lágrimas, y supe que ya no podía hacer nada para salvar lo que habíamos sido. La puerta se cerró tras ella, y el vacío que dejó atrás fue más grande que cualquier otra cosa que había sentido. Había perdido más que una relación. Había perdido la confianza, la seguridad, y lo peor de todo, la creencia de que lo que compartimos alguna vez fue real. La verdad había llegado de una manera devastadora, y ya nada sería igual.